La historia que voy a contarles es sobre mi prometido y mi mejor amiga, quienes me atrajeron a lo profundo de las montañas de los Pirineos con el pretexto de un viaje de sanación. Me abandonaron allí, marchándose en su coche con sonrisas de satisfacción. Pero 30 minutos después, se encontrarían con una escena que los dejaría horrorizados. Una camioneta pick-up subía con dificultad por la empinada cuesta de un remoto camino de tierra. A ambos lados se extendían acantilados vertiginosos y un bosque de aspecto sombrío. Dentro del coche, solo el tecleo de mi ordenador portátil rompía el silencio de forma seca y monótona, flotando entre el rugido del motor. Estaba intentando terminar un importante plan de trabajo. Trabajar incluso durante los viajes era una vieja costumbre mía. ¿Puedes parar de teclear de una vez? El ruido de las teclas no me deja concentrarme. La voz irritada de mi prometido, Javier, rompió de repente la falsa calma. Me detuve un momento, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Era la tercera vez que me buscaba las cosquillas esa mañana. La primera fue justo al salir del pueblo, cuando se quejó porque tardé un poco en pasarle una botella de agua. La segunda, al tomar una curva, cuando se me cayeron accidentalmente sus gafas de sol al suelo, y me gritó. Las razones eran insignificantes, pero la irritación en su voz no lo era en absoluto. Sabía que estaba perdiendo la paciencia y buscando una excusa mayor para estallar. Antes de que pudiera responder, mi mejor amiga, Laura, que estaba en el asiento trasero, se inclinó hacia adelante. Apoyó las manos en el respaldo de mi asiento y dijo con una voz empalagosamente dulce: «Sofía, es que me estoy mareando mucho aquí atrás. El camino tiene demasiados baches y lo estoy pasando fatal. ¿No te importaría que cambiáramos de sitio? Creo que en el asiento del copiloto estaría mejor. Además, así puedo disfrutar del paisaje». Miré a Laura por el espejo retrovisor. Su rostro parecía pálido, pero en sus ojos brillaba esa luz calculadora que conocía tan bien, torpemente oculta tras una máscara de compasión. Sabía perfectamente que ella no se mareaba. En la universidad habíamos recorrido juntas España de punta a punta. Podía aguantar cientos de kilómetros sin inmutarse. Esto era solo una excusa, parte del teatro que ambos estaban montando. Fingiendo cansancio, suspiré en voz baja y, tratando de ocultar mis emociones, respondí con voz suave: «Claro, de acuerdo. Pero espera un momento. Solo guardo este archivo. Ya casi he terminado. Es algo muy importante». En ese instante, Javier pisó el freno bruscamente y el coche se detuvo de golpe a un lado del camino. Los neumáticos chirriaron sobre la tierra. La carrocería se sacudió, y el portátil que tenía en el regazo casi se cayó. Se giró hacia mí. Tenía los ojos inyectados en sangre y una vena le palpitaba en la frente. Su rostro, normalmente atractivo, estaba desfigurado por una expresión feroz. ¿Solo para cambiar de sitio tienes que ser tan egoísta? ¿No ves que Laura lo está pasando mal? El trabajo puede esperar. ¿Es que te importa más tu trabajo que tu amiga, que yo? Apreté el frío portátil sin decir nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las dos personas frente a mí. Uno, el prometido al que iba a dedicar mi vida. La otra, mi mejor amiga, a la que consideraba una hermana. Me estaban acorralando con excusas absurdas, pero no podía resistirme, al menos no por ahora. En mi interior, el dolor y el odio se arremolinaban, pero los reprimí y los enterré profundamente. Mi rostro permanecía sereno, y quizás esa calma lo enfurecía aún más. Había venido a este desolado bosque en este viaje de sanación con un propósito. Tenía que llegar hasta el final para descubrir la verdad y obtener justicia. Este puerto de montaña, este bosque, todo me resultaba dolorosamente familiar. Hace 2 años, exactamente aquí, durante un viaje similar, mi hermana Isabel, a la que quería y admiraba más que a nadie, perdió la vida en un trágico accidente. El informe policial decía que había resbalado durante una ruta de senderismo y había caído por un acantilado. Y las 2 personas que estaban con ella ese día, los 2 que sobrevivieron milagrosamente y testificaron con dolor sobre el accidente, no eran otros que Javier y Laura. Nunca creí que fuera un simple accidente. Y hoy, había vuelto aquí para hacerles confesar su crimen. La noche cayó rápidamente en la alta montaña, y un frío cortante comenzó a calar. Nos detuvimos en una ruinosa casa rural que se alzaba solitaria al borde del bosque. Era el único alojamiento antes de adentrarse en el corazón del bosque. Un lugar conocido como la zona muerta, sin cobertura de móvil y apenas transitado. Nada más bajar del coche, el olor a humedad y a madera podrida, típico de un lugar mal cuidado, me golpeó. El sitio parecía aún más desolado de lo que recordaba. La pintura de las paredes estaba desconchada, y la tenue luz amarilla que se filtraba desde dentro parecía solitaria y precaria en la profunda oscuridad. Javier fue el primero en entrar a la recepción, y su vozarrón rompió el silencio.
3 habitaciones individuales, por favor. Lo dijo con claridad, como si quisiera dejar constancia de algo. Laura y yo estábamos detrás de él. Vi claramente la sorpresa cruzar el rostro de Laura, pero enseguida se transformó en una sonrisa tímida. Conocía perfectamente su juego. Coger 3 habitaciones era una forma de mostrar respeto hacia mí, su prometida oficial, y al mismo tiempo asegurarse un espacio privado para pasar tiempo a solas con Laura. Debieron pensar que su plan era perfecto, cuando la anciana dueña, de pelo canoso, se frotó los ojos soñolientos y nos entregó lentamente 3 llaves viejas y oxidadas. Supe que había llegado mi oportunidad. Cogí la llave de mi habitación, me giré hacia Laura y le sonreí abiertamente. Era una sonrisa que había ensayado innumerables veces frente al espejo. Sabía que Laura tenía un secreto, un problema que siempre intentaba ocultar. Sufría de un fuerte olor corporal y era el mayor complejo de su vida. A su lado siempre había un frasco de perfume fuerte, como un caparazón para ocultar ese hecho. Me acerqué deliberadamente a su oído y susurré, con un volumen suficiente para que Javier, de pie a nuestro lado, pudiera oír cada palabra. ¡Qué agotamiento! Todo el día en la carretera. Menos mal que tenemos habitaciones separadas. Date una buena ducha para oler bien y estar fresca. El tiempo aquí es fresco y romántico. Seguro que a Javier le encantará esta noche. Sentí cómo se tensaban los hombros de Laura, y la sonrisa en sus labios se volvió forzada. Sabía que había dado justo en el clavo. Las noches en esta zona de montaña eran muy frías, y las temperaturas podían desplomarse. Si una persona agotada por un largo viaje se duchaba con agua fría o tibia, podría resfriarse o, en el peor de los casos, sufrir un shock. Pero conociendo el orgullo y la vanidad de Laura, sabía que el miedo a que Javier descubriera su secreto, su olor corporal, era mucho mayor que cualquier preocupación por su salud. Estaba segura de que haría cualquier cosa por mantener una imagen perfecta y atractiva ante su amante. No dije nada más, cogí mi llave y me dirigí directamente a mi habitación. Caminé con pasos ligeros y tranquilos, dejando atrás a una Laura desconcertada y a un Javier con una extraña mirada de satisfacción y sospecha. Esa noche, en la fría habitación rodeada de paredes sucias, no pegué ojo. Me quedé junto a la ventana, observando el bosque que se extendía como un monstruo dormido. No tenía miedo. Mi mente estaba extrañamente en calma. Recordé los días puros de la universidad, cuando Laura y yo éramos amigas inseparables. Cuánto había confiado en ella. Pero el corazón humano es verdaderamente insondable. Cuando la amistad y el amor se pusieron en la balanza contra la codicia y los celos, se rompieron con una facilidad desoladora. A la mañana siguiente, me desperté cuando los primeros rayos de sol apenas se colaban por las rendijas de la vieja ventana. El aire de la montaña era increíblemente puro, impregnado del aroma de las hojas cubiertas de rocío y de la tierra húmeda. Di un paseo por los alrededores de la casa rural, respirando profundamente el aire fresco, y sentí cómo mi cuerpo se revitalizaba. Anoche, por primera vez desde que comencé este plan, había dormido profunda y plácidamente. Aunque fuera temporal, esa paz mental era suficiente para darme fuerzas para lo que estaba por venir. Cuando se acercaba la hora del desayuno, volví al modesto comedor. Javier y Laura bajaron las escaleras tambaleándose, ambos con un aspecto terrible. Tal como esperaba, el rostro de Laura estaba pálido y tenía unas ojeras oscuras como las de un panda. No paraba de toser secamente, cubriéndose la boca, y ni el maquillaje espeso podía ocultar su aspecto cansado y agotado. A su lado, el atractivo rostro de Javier también estaba sombrío, con los ojos inyectados en sangre y bostezando sin parar. Era evidente que ambos habían pasado una mala noche. Supe que mi guerra psicológica había funcionado a la perfección. Me acerqué con energía y dije con voz llena de preocupación y sorpresa: «Madre mía, ¿por qué tenéis tan mala cara? ¿No habéis dormido esta noche? ¿O es que la cama era incómoda?» Laura se sobresaltó y agitó las manos apresuradamente. No, Sofía. Es solo que con la altitud y el cambio de aire no me encuentro muy bien. Javier asintió, apoyándola con voz ronca. Sí, creo que estoy un poco resfriado. También tengo escalofríos. Evitaba mi mirada a toda costa. Les dediqué una sonrisa significativa que no pudieron percibir. Vaya, qué faena. He oído que el camino de hoy es aún más duro que el de ayer. Hagamos una cosa. Hoy conduzco yo. Estoy perfectamente y estoy acostumbrada a conducir por montaña. Vosotros descansad tranquilos en el asiento de atrás, y cuando os encontréis mejor, cambiamos. Mi propuesta fue como un salvavidas para ellos. Javier y Laura aceptaron de inmediato, sin dudarlo un instante. Pensarían que seguía siendo la tonta fácil de manipular, y que el hecho de que yo condujera incluso les facilitaría sus planes.
No tenían ni idea de que ponerme al volante era precisamente lo que haría que todo siguiera el guión que yo había planeado. El coche se puso de nuevo en marcha, y el ambiente en el interior era aún más silencioso que el día anterior. Javier y Laura casi dormitaban en el asiento trasero, solo moviéndose ocasionalmente por los baches del camino de piedra. Conduje hasta la gasolinera, el último puesto de avanzada de la civilización antes de entrar en la zona sin cobertura. Ante nosotros apareció una pequeña y solitaria gasolinera rodeada de montañas. Parecía un oasis polvoriento con un solo surtidor y una tienda destartalada. Javier y Laura, ya despiertos, dijeron que iban a comprar algo de picar y unas bebidas. Asentí, diciendo que me encargaría de repostar. Cuando sus figuras desaparecieron tras la puerta de cristal opaco de la tienda, un hombre con un viejo mono de trabajo y la piel curtida por el sol y el viento se me acercó lentamente desde una esquina. Era Mateo, el hermano de Isabel. Se había disfrazado de vendedor ambulante de recuerdos y mapas para turistas. Me tendió una botella de agua y, con una voz baja y ronca, deliberadamente alterada, dijo: «El mapa falso que instalé en su ordenador está activado. El GPS de tu coche funciona correctamente y te estoy rastreando». Asentí levemente mientras cogía la botella. «¿No hace falta tocar el depósito, Mateo?». Negó con la cabeza. «No es necesario. Ya te encargaste de eso anoche». La noche anterior, mientras todos dormían en la casa rural, me había escabullido al aparcamiento, y con un pequeño tubo de plástico y una técnica torpe aprendida en Internet, había vaciado casi la mitad del depósito. La gasolina restante era suficiente para adentrarse en el bosque, pero totalmente insuficiente para volver a salir. Mateo me puso en la mano un mapa de papel de aspecto desgastado. «Toma esto. Finge que me lo acabas de comprar. Dentro de un rato lo necesitarán. Sigue el plan al pie de la letra». Tras decir esto, se dio la vuelta en silencio y se mezcló con la sombra del viejo cobertizo para continuar con su papel. Justo en ese momento, Javier y Laura salieron con las manos llenas. Al verme examinar el mapa, Javier preguntó: «¿Qué es eso?». Respondí con naturalidad: «Ah, se lo he comprado a ese señor. Parece un mapa dibujado a mano bastante detallado. He pensado que podría ser útil». Javier y Laura se miraron y sonrieron de forma indescifrable. Dejamos atrás el último bastión de la civilización y abandonamos la gasolinera. El camino por delante se volvió cada vez más desolado. El asfalto desapareció, dando paso a un camino de tierra roja y lleno de baches. Los árboles a ambos lados crecían frondosos, formando un arco verde que ocultaba la luz del sol. El aire dentro del coche se volvió húmedo y frío, con un olor a humedad de hojas podridas y tierra mojada. Eché un vistazo a la pantalla del móvil en el soporte. Las barras de cobertura fueron disminuyendo una a una hasta desaparecer por completo. Solo quedaba un frío sin servicio. Hemos entrado oficialmente en la zona muerta. Suspiré a propósito fingiendo preocupación. Se ha ido la cobertura. Da un poco de miedo adentrarse tanto. Laura, en el asiento trasero, escuchó mis palabras y frunció los labios. «Qué miedo, Sofía. Cuanto más salvaje, más bonito es el paisaje. Además está Javier, ¿de qué te preocupas?». Justo entonces Javier, que había estado descansando con los ojos cerrados, se incorporó de repente. Señaló la pantalla del GPS del coche y dijo con tono autoritario: «Apaga el navegador del coche. En estos sitios, el GPS suele llevarte por caminos equivocados. Seguro que estas carreteras secundarias ni están actualizadas. Sigue este mapa». Dicho esto, sacó de su mochila un mapa de papel pulcramente doblado, lo desplegó y lo extendió sobre el salpicadero. Era un mapa detallado impreso a color, que parecía preparado con esmero. Sobre él, un camino que parecía un atajo a través del bosque estaba marcado con un rotulador rojo. Sabía que ese era el mapa que Mateo había manipulado, infiltrándose en el ordenador de Laura, con las coordenadas del desvío mortal. Pero a sus ojos, esto debía de parecer una obra maestra, el camino hacia mi inmensa fortuna. Detuve ligeramente el coche y dije con voz vacilante: «Pero, Javier, apagar el GPS me da un poco de miedo. ¿Y si nos perdemos? Al menos con el GPS sabemos dónde estamos. ¿No sería más seguro seguir la carretera principal, aunque tardemos un poco más?». Mi vacilación pareció enfurecer a Javier. Golpeó suavemente el salpicadero y espetó: «Ya empiezas otra vez. Te he dicho que Laura y yo lo hemos investigado todo. Esta ruta la comparten montañeros expertos, es totalmente segura. Con tanto miedo no se puede viajar. Mejor te hubieras quedado en casa». Laura se apresuró a intervenir. Su voz era dulce, pero con un toque de manipulación. «Es verdad, Sofía. Dicen que este camino lleva a un lago en lo alto de la montaña, un paisaje paradisíaco.
Dicen que el agua es cristalina y que todo alrededor está lleno de flores silvestres. La gente lo llama el lago Esmeralda. Sería una pena que nos lo perdiéramos. Venga, Sofía, no hay nada que temer. Uno con mano dura, el otro con suavidad, me presionaban para que tomara el camino que ellos habían elegido. Vi el rostro ilusionado de Laura y la expresión impaciente de Javier. Se me heló el corazón. Por un lago inexistente, por una codicia sin fin, estaban dispuestos a llevar a su mejor amiga y futura esposa a la muerte. Permanecí en silencio un buen rato, fingiendo una profunda deliberación. Finalmente suspiré y dije a regañadientes: «Está bien, haré lo que digáis, pero si algo parece raro, tenemos que dar la vuelta inmediatamente». «Claro, claro, qué miedica», sonrió Javier triunfante. No dije nada más y apagué la pantalla del navegador del coche. La pantalla se volvió negra, como su futuro. Puse el coche en marcha lentamente y me desvié hacia el estrecho sendero de montaña marcado en rojo en el mapa. La camioneta desapareció gradualmente en el denso bosque, como si fuera engullida por las gigantescas hojas. El coche avanzaba muy lentamente por el accidentado camino de montaña. Las ramas de los enormes árboles centenarios se entrelazaban por encima, creando una cúpula natural que sumía el camino en una sombra húmeda. De vez en cuando, un débil rayo de sol se colaba entre las hojas, salpicando manchas de luz brillante sobre el suelo mojado. El espacio era tan silencioso que podía oír el crujido de las hojas secas bajo las ruedas y la respiración acompasada de Javier y Laura detrás de mí. Este pesado silencio, sin embargo, me vació la mente, y los recuerdos que me esforzaba por enterrar volvieron a surgir. Hace 2 años, en un camino de montaña como este, yo iba en el asiento trasero, y quien conducía era mi hermana Isabel. Mientras conducía, tarareaba una vieja canción pop. Su voz clara y alegre resonaba en el espacio, disipando la atmósfera sombría del bosque. Creo que hasta el sol brillaba más en aquel entonces. Iluminaba el largo y brillante pelo de Isabel, haciendo que su sonrisa fuera aún más radiante. En aquella época, cualquier lugar con mi hermana era el más seguro y cálido para mí. Conocí a Isabel en el momento más oscuro de mi vida. Fue cuando mis padres murieron repentinamente en un terrible accidente de coche, y con apenas 20 años me quedé con una pena insoportable y una enorme fortuna. Estaba completamente destrozada. Me sentía sola en el mundo. Parientes que nunca había visto aparecieron de repente, rodeándome con palabras dulces, pero sus ojos solo estaban llenos de codicia y cálculo. Intentaron quitarme todo lo que me pertenecía. Fue entonces cuando apareció Isabel. Era una joven abogada recién licenciada, recomendada por un amigo de mi padre. A pesar de su complexión delgada, sus ojos claros y su voz firme transmitían una extraña fuerza y determinación. No solo me ayudó a resolver los complicados asuntos legales y a proteger mi patrimonio de la gente codiciosa, sino que se convirtió en mi única familia. Me sacó de la oscura habitación en la que me había encerrado durante semanas. Todavía recuerdo vívidamente la primera comida que me preparó en la mansión vacía. No me dio palabras de consuelo vacías. Simplemente se sentó a mi lado en silencio, sirviéndome comida y contándome historias divertidas de su época universitaria. Fue esa calidez ordinaria la que curó las heridas de mi corazón. Me enseñó a cuidarme, a gestionar mi patrimonio y, lo más importante, a ser fuerte ante la vida. No solo protegió mis bienes, sino que me ayudó a protegerme a mí misma. Poco a poco, dejé de verla como una abogada y empecé a considerarla mi hermana mayor. La mansión, antes vacía, se volvió acogedora con su presencia. Soñábamos juntas con el futuro. Un futuro en el que 2 hermanas formarían una pequeña, feliz y tranquila familia. Un fuerte bache del coche me sacó de mis recuerdos. Miré por el retrovisor y vi que Javier y Laura seguían profundamente dormidos. Un odio incontenible hirvió en mi interior. Fueron estas 2 personas las que me arrebataron a mi única hermana, las que destrozaron nuestro sueño de paz. Ellos me empujaron a este camino de venganza, aun sabiendo que era un camino sin retorno. Mis manos apretaban el volante con fuerza, y los nudillos se me pusieron blancos. El dolor de la pérdida y la ira se habían fusionado en una llama fría. Una fuerza oscura me impulsaba. A cualquier precio tenía que llegar hasta el final de este camino. ¿Falta mucho, Sofía? Este camino se está haciendo muy pesado. Desde el asiento trasero, Javier se quejó con voz somnolienta mientras se removía. No respondí. Solo le eché una mirada por el espejo retrovisor. Su voz, sus gestos, todo me recordaba aquel fatídico día, el día en que recibí la llamada de Mateo. En ese momento, estaba en la oficina, inmersa en un nuevo proyecto. Sonó el teléfono, y en la pantalla apareció el nombre Mateo. Contesté alegremente.
con la intención de preguntarle si vendría a cenar a casa esa noche, pero la voz al otro lado del teléfono estaba temblorosa y llena de pánico. Sofía. Isabel. A Isabel le ha pasado algo terrible. Mis oídos se taponaron y el mundo a mi alrededor pareció detenerse. No oía nada más que el latido de mi propio corazón que retumbaba en mi pecho. Mateo, estás de broma, ¿verdad? Isabel me mandó un mensaje esta mañana. Pregunté tartamudeando, esperando que fuera solo una broma horrible. Pero el llanto desconsolado de Mateo al otro lado del teléfono destrozó toda esperanza. Corrí como una loca al hospital comarcal, pero ya era demasiado tarde. Solo pude ver a mi hermana a través del frío cristal de la morgue. El informe oficial de la policía fue leído de forma seca e impersonal. La víctima falleció al resbalar y caer por un profundo acantilado durante una ruta de senderismo. La visibilidad era escasa debido al terreno escarpado y la densa niebla. Fue un lamentable accidente. Esas palabras sin alma se clavaron en mi corazón como miles de agujas. No podía creerlo. Isabel era una persona extremadamente cuidadosa. Tenía mucha más experiencia en montañismo que Javier o Laura. Era imposible que hubiera resbalado y muerto de una forma tan absurda. Y entonces vi a Javier y a Laura. Estaban sentados en un rincón del pasillo del hospital, abrazándose y llorando desconsoladamente. Parecían realmente afligidos, realmente destrozados. Pero, extrañamente, a través de mis ojos empañados por las lágrimas, noté algo raro. Su ropa estaba manchada de barro, pero no tenía ni un solo rasguño ni rotura. En sus cuerpos solo había unos pocos arañazos pequeños, superficiales y limpios, que parecían hechos a propósito más que heridas causadas por una caída en estado de pánico. Era imposible que alguien que acababa de sufrir un shock terrible y de presenciar la caída de un amigo por un acantilado mantuviera un aspecto tan pulcro. Más tarde, cuando nos explicaron a Mateo y a mí lo sucedido, sus declaraciones empezaron a contradecirse. Javier dijo que en ese momento había una niebla muy densa, que solo oyó el grito de Isabel y que después todo quedó en silencio. Pero Laura dijo que había visto claramente cómo Isabel resbalaba al intentar coger una flor silvestre que crecía peligrosamente al borde del acantilado. Dos historias, dos escenarios completamente diferentes. Cuando les pregunté por esta discrepancia, se pusieron nerviosos y se excusaron diciendo que estaban tan conmocionados que no recordaban bien los detalles. Pero yo sabía que mentían. Lo que más me atormentaba fue un breve momento que presencié por casualidad. Mientras todos estaban sumidos en el caos, vi a Javier y a Laura de pie en un rincón apartado. Creían que nadie los veía. Javier le susurró algo al oído a Laura. No pude oírlo, pero lo vi claramente. Después de escucharle, Laura asintió levemente y se miraron. En esa mirada no había dolor ni miedo, sino más bien un entendimiento tácito y una especie de tranquilidad mutua. El momento duró solo unos segundos, pero se grabó a fuego en mi mente. Después del funeral de Isabel, mi mundo pareció derrumbarse de nuevo. La espaciosa mansión se sentía fría y vacía hasta los huesos. Cada rincón de la casa, cada objeto, me recordaba a ella, a su sonrisa, a su voz clara. Algunas noches, me sentaba sola en la oscuridad, abrazando una chaqueta que había dejado, tratando de encontrar su calor familiar, pero solo encontraba un vacío que me adormecía. El dolor de la pérdida era inmenso. Era como un monstruo invisible que devoraba mi alma poco a poco. Mateo no estaba mejor. Había perdido varios kilos, y sus ojos estaban siempre hundidos y enrojecidos. Los dos hermanos nos apoyamos mutuamente para superar los días más oscuros. Sabíamos que no podíamos castigar a Javier y a Laura por la vía legal. No había pruebas directas. Sus declaraciones contradictorias se justificaron como producto de un estado de pánico extremo, y la policía cerró el caso como un lamentable accidente. La impotencia y la rabia casi nos volvieron locos. Pero una noche de lluvia torrencial, mientras los dos hermanos estábamos sentados en silencio junto a la foto de Isabel, Mateo habló. Su voz era ronca y estaba cargada de odio. No podemos dejar que Isabel muera en vano de esta manera. Si la ley no puede castigarlos, lo haremos a nuestra manera. Esas palabras cayeron como un rayo en mi corazón. Sí, no podía derrumbarme. Tenía que vivir. Tenía que ser fuerte. No solo por mí, sino también por Isabel. Mi debilidad actual era precisamente lo que esos asesinos más deseaban. El dolor dentro de mí se fue cristalizando lentamente, transformándose en una voluntad de acero y una fría determinación. El plan de venganza comenzó a gestarse esa misma noche de lluvia. Analizamos de nuevo cada detalle, cada palabra de Javier y Laura. ¿Cuál era su motivo? Claramente, el dinero. Antes de aquel fatídico viaje,
Isabel había estado investigando en secreto un desfalco de una gran suma de dinero que Laura había cometido en su empresa. Probablemente, Isabel había conseguido pruebas y planeaba hablar con Laura cara a cara durante el viaje. Y para silenciarla, actuaron. Si la codicia era la raíz del crimen, entonces usaría esa misma codicia como cebo. Yo poseía una fortuna inmensa que ellos ni en sus sueños más locos podrían imaginar. Esa era mi arma más poderosa. El plan fue meticulosamente trazado. El primer paso era acercarme a ellos. Dejé mi antigua empresa y solicité un puesto en la misma compañía donde Laura era jefa de ventas. Con mi excelente historial y experiencia, no fue difícil entrar. La primera vez que me vio, Laura se mostró muy sorprendida y un poco reticente. No dejaba de darme palabras de consuelo, fingiendo empatía por mi dolor. Yo interpreté a la perfección el papel de una chica que, aún conmocionada por la pérdida de un ser querido, buscaba un nuevo entorno para olvidar el pasado. Poco a poco, me acerqué activamente a Laura, recordándole viejos tiempos de la universidad. Con una falsa sinceridad, no tardé en recuperar su confianza. Volvimos a ser las mejores amigas de antes, comiendo juntas, yendo de compras, compartiendo todo tipo de historias. Y, de forma natural, a través de Laura, conocí formalmente a Javier. Él fingió ser un hombre caballeroso, maduro y muy atento. A menudo aparecía por la empresa para recoger a Laura, pero en su mirada hacia mí había una curiosidad y un deseo que no podía ocultar. Supe que el pez estaba empezando a morder el anzuelo. Fingiendo no saber nada de la ambigua relación entre él y Laura, acepté ingenuamente su confesión. Durante el año siguiente, comencé una elaborada actuación de ostentación de riqueza. Mostraba descuidadamente artículos de lujo caros, me quejaba de tener que gestionar el lujoso apartamento que me habían dejado mis padres, o fingía estar agobiada por no saber qué hacer con la enorme herencia que tenía en el banco. La codicia en los ojos de Javier y Laura crecía día a día, y yo sabía que mi trampa estaba a punto de cerrarse. El coche se detuvo frente a una bifurcación. La carretera principal continuaba recta, y parecía mucho más ancha y segura. Aunque era un camino de tierra, Javier señaló un pequeño desvío a la derecha. Era un sendero de montaña sombrío, casi completamente oculto por árboles y enredaderas. En la entrada, un cartel de madera, desgastado y descolorido por la intemperie, tenía escritas en letras rojas casi borradas las palabras: Zona peligrosa, prohibido el paso. El cartel, que parecía una advertencia olvidada, añadía un aire de misterio y temor al camino. Entra por aquí. La voz de Javier estaba teñida de excitación, como si hubiera encontrado un tesoro. Frené bruscamente a propósito. Agarré el volante y dije con voz temblorosa: ¿Estás loco? Se ve claramente el cartel de prohibido el paso. ¿No lo has visto? He oído a la gente del pueblo decir que en esta zona hay muchas serpientes venenosas y jabalíes salvajes. No podemos entrar por ahí. Es demasiado peligroso. Enfaticé a propósito las palabras jabalíes salvajes. Era una amenaza real en las montañas de España. Sabía que mis palabras no eran suficientes. Necesitaba algo más tangible para que mi actuación fuera más convincente. Y fue como si el cielo me ayudara. Justo en ese momento, de entre los densos arbustos al borde del camino, un enorme jabalí salió disparado justo delante del coche. Era del tamaño de un coche pequeño, con pelo duro y largos colmillos blancos. Se detuvo en medio del camino, a solo unos metros de nuestro coche, mirándonos desafiante con sus ojos inyectados en sangre, y luego olfateó el aire. Laura, en el asiento trasero, gritó, y su rostro perdió todo el color. Javier también se sobresaltó, cambiando de color, e instintivamente me puso la mano en el hombro, como buscando consuelo. Esta aparición inesperada supuso un pequeño contratiempo en su plan. Aproveché la oportunidad y dije con voz aún más aterrorizada: «¿Lo ves? Te lo dije. ¿Quién sabe qué pasaría si choca contra nuestro coche? Es demasiado peligroso. Volvamos. Javier, por favor, vayamos por la carretera principal, por seguridad». El jabalí se quedó un momento, y luego, molesto por el ruido del motor, gruñó, giró la cabeza y desapareció en el bosque. Un silencio tenso se instaló en el coche. La aparición del jabalí hizo dudar momentáneamente a Javier y Laura, pero su codicia era tan grande que pronto superó el miedo incipiente. Javier carraspeó, tratando de recuperar la compostura y mostrar autoridad. Solo era un jabalí. Se asustó al ver nuestro coche y huyó. «No seas tan exagerada. Con un hombre aquí, ¿de qué tienes miedo?». Aunque dijo eso, pude ver que su mano todavía temblaba ligeramente. Su temeridad no provenía del valor, sino de la ignorancia y la codicia. Ignoraba los peligros de la naturaleza e ignoraba la vida humana. Creía que podía controlarlo todo.
Pero no sabía que esa misma confianza ciega lo llevaría a la muerte. Continué fingiendo miedo, cubriéndome la cara con las manos y temblando. No, no voy a ir. Volvamos, Javier. Tengo mucho miedo. ¿Y si ese jabalí vuelve con su manada? Al ver que me negaba a continuar, la impaciencia se hizo evidente en el rostro de Javier. Golpeó suavemente el salpicadero y espetó. Ya empiezas otra vez. Te he dicho que está bien. Con tanto miedo no se puede viajar. Mejor te hubieras quedado en casa. Su voz ya no tenía adornos. La naturaleza de un hombre violento y patriarcal se reveló. Pensó que podía someterme por la fuerza, pero se equivocaba. Justo entonces, Laura, que había estado en silencio y aterrorizada, comenzó su propia actuación. Se inclinó hacia adelante, me rodeó los hombros y me dio unas palmaditas cariñosas. Su voz, en total contraste con la brusquedad de Javier, era dulce y persuasiva. Tranquila, Sofía. No tengas miedo. Está Javier, él nos protegerá. El jabalí se asustó porque el coche es grande, no volverá. Hizo una pausa y me miró con una expresión lastimera. ¿Sabes, Sofía? Dicen que este camino lleva a un lago en lo alto de la montaña. Un paisaje paradisíaco. La gente de aquí lo llama el lago Esmeralda. Dicen que el agua del lago es tan clara que se ve el fondo, y que tiene un color jade todo el año. Alrededor del lago siempre hay flores silvestres. Imagínate, acampar allí, ver las estrellas por la noche y despertarse en un campo de flores por la mañana. ¿No sería romántico? Las palabras de Laura eran como una música dulce que pintaba un cuadro celestial y seductor. Sabía que yo era romántica, que amaba la naturaleza y la belleza salvaje. Estaba atacando mis puntos débiles, tratando de adormecer mi cautela con palabras dulces. Cualquier mujer se sentiría tentada por estas palabras. Fingí que las palabras de Laura me conmovían y guardé silencio. Suspiré en voz baja, y mi voz todavía temblaba un poco. Pero este camino da mucho miedo. ¿Y si pasa algo? Javier, al ver que mi resistencia flaqueaba, no perdió la oportunidad. Desplegó el mapa frente a mí. Mira, Sofía. Laura y yo lo hemos investigado a fondo. Este camino tiene solo unos 15 kilómetros. Cruza este bosque y conecta con la carretera principal al otro lado. Ahorraremos al menos 1 hora en comparación con dar la vuelta. Es solo un tramo corto. No te preocupes, confía en mí. Su colaboración era perfecta. Uno me seducía con palabras dulces, el otro me tranquilizaba con lógica y seguridad. Estaban creando una presión invisible, haciéndome sentir que si me negaba, sería una persona egoísta y miedosa que arruinaba el ambiente. Querían que yo misma tomara la decisión de entrar en ese camino de la muerte. Así, si algo sucedía más tarde, podrían eludir por completo la responsabilidad. Permanecí en silencio durante un largo rato, fingiendo un intenso debate interno. Miré a Javier y luego a Laura. Finalmente suspiré como si me rindiera. Está bien, haré lo que digáis. Pero si algo parece raro, tenemos que dar la vuelta inmediatamente. De verdad, tengo mucho miedo. Claro, qué miedica, sonrió Javier, triunfante. Era la sonrisa de un cazador que ve a su presa caer en la trampa. Laura también sonrió, con una mezcla de alivio y complicidad. No dije nada más. Puse el coche en marcha lentamente y me desvié hacia el estrecho sendero de montaña. El coche se adentró lentamente en la oscuridad del bosque, dejando atrás la fatídica bifurcación. Mi corazón estaba frío como el hielo. Condujimos por el sendero de montaña durante casi 1 hora. Cuanto más nos adentrábamos, más accidentado se volvía el camino. Los baches eran cada vez más frecuentes, y algunos tramos estaban tan embarrados que las ruedas casi se atascaban. Tuve que tensar todo el cuerpo, agarrar el volante con fuerza y girarlo constantemente para esquivar las rocas que sobresalían del suelo. La camioneta rugía con dificultad, y la carrocería se sacudía violentamente con cada bache. El ambiente en el coche era sofocante y extremadamente tenso. Javier y Laura, sentados detrás, habían perdido toda su excitación inicial. Sus rostros estaban sombríos por el cansancio y la incomodidad. Sabía que su paciencia se estaba agotando, y eso era exactamente lo que quería. Tenía que hacer que revelaran su verdadera naturaleza, que actuaran primero, para que todo pareciera natural. Decidí añadir un poco de picante a esta tensa atmósfera. Carraspé una vez y empecé a tararear una canción. Era una canción pop moderna, alegre y animada que Isabel, Laura y yo solíamos cantar juntas cada vez que salíamos de viaje. Y ya no voy a llorar, porque sé que no volverás. El amor es como magia, que viene y se va sin avisar. Mi habilidad para cantar era pésima, y estaba un poco desafinada, pero mi voz sonaba clara e inocente en el sombrío espacio del bosque. Era extrañamente incongruente. Laura, en el asiento trasero,
Se removió al oír mi canción. Sofía, ¿todavía te acuerdas de esta canción? Hacía mucho tiempo que no la oía. En su voz había un matiz de sorpresa, pero también una inconfundible molestia. Quizás la canción le recordaba algo que prefería olvidar. La miré por el espejo retrovisor y sonreí. Sí, me ha venido de repente a la cabeza. Antes la cantábamos mucho, ¿verdad? Sobre todo a Isabel, era su favorita. Mencioné el nombre de Isabel a propósito. La palabra Isabel fue como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas de culpa en sus mentes. Vi cómo cambiaba el color del rostro de Laura, y se apresuró a girar la cabeza para mirar por la ventana, sin decir nada más. Javier seguía con los brazos cruzados, el ceño fruncido y en silencio. No me detuve. Seguí cantando, incluso más fuerte y más alegre. Como si estuviera disfrutando de verdad de este viaje. En esta situación mi canción era una provocación y una burla para las dos personas sentadas detrás. Era como un recordatorio de mi inocencia y su culpabilidad. ¿No te puedes callar de una vez? Finalmente Javier no pudo aguantar más. Gritó de repente, y su voz estaba llena de ira y hostilidad. El coche entero pareció retumbar con su grito. Fingí sorpresa y miedo, y dejé de cantar. Me giré para mirarlo, abriendo los ojos con inocencia. ¿He hecho algo malo? Solo estaba cantando. ¿Qué cantar ni qué narices? Me estás poniendo de los nervios. Apretó los dientes y me miró fijamente con sus ojos inyectados en sangre. Su ira no era solo por mi canción. Era por la frustración acumulada en el camino y, quizás, por la culpa que lo atormentaba. Después del grito de Javier, el aire en el coche se tensó como la cuerda de un violín. Me miraba fijamente con sus ojos inyectados en sangre, y su respiración era como la de una bestia enfurecida. Laura, en el asiento trasero, se cayó y se encogió, tratando de pasar desapercibida. Pero yo sabía que estaba esperando una excusa para unirse a Javier. Necesitaban una razón justificada para ponerme las manos encima. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara, pero añadiendo un toque de agravio y provocación. ¿Qué te pone de los nervios? A mí me parece bien. ¿No será que estás de mal humor y todo te molesta? Mis palabras fueron como prender fuego a un barril de pólvora a punto de estallar, pero no me detuve ahí. Lo miré directamente a los ojos, con una frialdad que nunca antes había visto en mí. Y dije lenta y claramente: «Pues muérete». Las palabras salieron de mi boca con ligereza, pero su peso era como el de una roca. Javier y Laura se quedaron helados. Me miraron como si fuera una completa desconocida. Durante los últimos años, a sus ojos, yo había sido la tonta dócil y obediente, el cordero manso que podían manejar a su antojo. Nunca imaginaron que ese cordero pudiera enseñar los colmillos. La sorpresa en el rostro de Javier se transformó rápidamente en una ira frenética. Soltó un rugido que apenas parecía humano. «Tú, ¿qué has dicho? ¡Que me muera!». Golpeó con fuerza el salpicadero, y el estruendo resonó. «Zorra loca, ¿te crees alguien por tener un poco de dinero? Ya he aguantado bastante de ti. Para el coche ahora mismo. Voy a conducir yo, y si no quieres seguir, te bajas». Apreté el volante con fuerza, sintiendo que mis 10 dedos se clavaban en el cuero. «Estoy conduciendo». «¿Estás loco? ¿Quieres que nos matemos los tres?», grité, creando deliberadamente una situación caótica, una discusión fuera de control. Javier ya no dijo nada más. Había perdido completamente la razón. Se inclinó hacia adelante, intentando arrebatarme el volante con una mano y alcanzar la llave de contacto con la otra para apagar el motor. El coche empezó a tambalearse peligrosamente en el resbaladizo camino de montaña. Me resistí con todas mis fuerzas, manteniendo el pie en el acelerador. El coche tenía que adentrarse más, hasta el lugar exacto que yo había determinado. «Javier, Sofía, parad, es peligroso», gritó Laura desde el asiento trasero. Pero en lugar de detener a Javier, me rodeó el cuello y los hombros con sus brazos desde atrás, sujetándome con fuerza. «Sofía, tranquilízate. Para el coche, por favor». Su voz sonaba aterrorizada, pero la fuerza de sus brazos era firme y decidida. No tenía ninguna intención de detener la pelea, sino de inmovilizarme para que Javier pudiera actuar más fácilmente. Su teatro había llegado al clímax. Estaban creando juntos una escena falsa, en la que una discusión fuera de control llevaba a una acción accidental. Querían que pareciera que yo había sido la causante de todo. Se me heló el corazón. Una traición tan descarada era casi para reírse. Durante el forcejeo, Javier me dio una fuerte bofetada. La cabeza me dio vueltas y sentí un ardor en la mejilla. Aprovechando mi momentáneo aturdimiento, cogió mi móvil del soporte. Todo el día pegada al móvil. Trabajo, trabajo, trabajo.
Voy a destrozártelo para que no puedas trabajar más, gritó, levantando el teléfono como si fuera a tirarlo por la ventana. Justo en ese momento, mientras cogía el móvil, pulsé rápida y discretamente el botón de encendido 3 veces seguidas con el pulgar derecho. Era un movimiento que había practicado cientos de veces, una función oculta que había preconfigurado. El botón que activaba el modo de grabación secreta. Javier no se dio cuenta de nada. Al ver que ya no me resistía, debió pensar que su bofetada había surtido efecto. No tiró el móvil, sino que lo lanzó con rabia a mi mochila, que estaba en el asiento del copiloto. El teléfono aterrizó en el bolsillo exterior de la mochila. El micrófono empezó a funcionar en silencio, grabando cada sonido, cada palabra, cada crimen que estaba por venir. Finalmente, Javier sacó la llave. Tiró bruscamente del freno de mano. Un chirrido agudo resonó, el coche se detuvo de golpe y la carrocería se inclinó hacia adelante. Mi cabeza se golpeó con fuerza contra el volante y sentí un dolor punzante. Todo quedó en silencio. Solo se oían las respiraciones agitadas de los tres y el sonido del motor apagándose lentamente. El coche se detuvo. En medio de un bosque desolado, a decenas de kilómetros de la civilización, rodeados únicamente por árboles densos y un silencio aterrador. Seguí con la cabeza apoyada en el volante, temblando, fingiendo un dolor extremo y un miedo atroz. La sangre caliente que brotaba de un corte en mi frente goteó sobre mi camisa blanca, extendiéndose como una flor de sangre injusta. Tenía que ganar tiempo. Necesitaba que el móvil de mi mochila grabara más. «Ves, te dije que pararas». «Por no hacer caso», dijo Javier primero. Su voz seguía siendo hostil, pero con un matiz de satisfacción. Había conseguido detener el coche, había recuperado el control. Se bajó del coche y caminó hacia el lado del conductor. El portazo que dio resonó. Abrió mi puerta y me desabrochó el cinturón de seguridad bruscamente. Su olor a sudor e ira me golpeó en la cara. «Bájate del coche ahora mismo. Egoísta y zorra de mierda. Ya he aguantado bastante de ti». Dicho esto, me agarró del brazo y me sacó del asiento del conductor. No opuse ninguna resistencia. Dejé mi cuerpo caer como una muñeca de trapo. No esperaba que no me resistiera. Así que usó demasiada fuerza y caí sin fuerzas al suelo, cubierto de hojas mojadas y podridas. Mi ropa se ensució de barro, dándome un aspecto miserable. Laura también se bajó por la puerta trasera. Me miró desde arriba con una expresión compleja. Una mezcla de satisfacción, falsa compasión y miedo. «Sofía, ¿estás bien?» Es que Javier estaba muy enfadado. «No le culpes». Sus palabras eran descaradas e hipócritas. Los miré desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas, y dije con voz entrecortada: «Vosotros, ¿qué vais a hacer? No me dejéis aquí sola, por favor». Javier se burló, una sonrisa más aterradora que su expresión de ira. Volvió al coche, cogió mi mochila del asiento del copiloto y la tiró al suelo a mi lado. «Tus cosas. Ya te las arreglarás para salir andando. Esto es una lección por tu cabezonería». Se dio la vuelta, dispuesto a subir al coche. Supe que esta era mi última oportunidad. Me arrastré, tratando de agarrarle el pantalón. Las lágrimas brotaron. «Javier, no lo hagas. Ha sido culpa mía. Lo siento, déjame subir al coche. Tengo mucho miedo. Aquí hay bestias salvajes, serpientes venenosas. Podría morir». Mi súplica desesperada pareció hacerle dudar por un momento. Se detuvo y se giró para mirarme, pero su mirada se volvió fría como el acero. Quizás pensó en mi inmensa fortuna, en el futuro de riqueza sin mí. La codicia venció el último resquicio de conciencia que le quedaba. Me apartó la pierna de una patada fría y volví a caer. ¿Y a mí qué? Haberlo pensado antes de faltarme al respeto, dijo con una voz gélida, y se dirigió al asiento del conductor sin mirar atrás. Javier se sentó al volante y cerró la puerta de un portazo. El seco clic de los seguros de todas las puertas al cerrarse resonó. Fue como el martillazo que cerraba la puerta de mi última esperanza. Laura se sentó rápidamente en el asiento del copiloto. No se atrevía a mirarme directamente. Mantenía la cabeza gacha y las manos juntas. Quizás también sentía miedo por la crueldad de Javier o quizás trataba de ocultar su alegría. Me levanté con dificultad y golpeé con fuerza la ventanilla del coche. «Javier, Laura, abridme. No me dejéis aquí, por favor, haré lo que queráis. Abrid la puerta». Grité hasta quedarme ronca, y las lágrimas se mezclaron con la sangre y el polvo en mi cara. Golpeé la puerta del coche con las fuerzas que me quedaban, pero solo obtuve un silencio frío y sólido. Dentro, Javier estaba sentado, impasible. Disfrutaba de mi impotencia y desesperación. Un momento después,
Como si se hubiera cansado de este juego, bajó lentamente la ventanilla del conductor. En su rostro apareció una sonrisa malvada y satisfecha. Me miró como un vencedor mira a un derrotado. Que te sanes bien aquí sola. El paisaje es bonito, el aire es puro, es perfecto para ti. Buena suerte. Su voz era suave pero cargada de malicia y desprecio. Al terminar incluso me guiñó un ojo. Un gesto provocador y cruel. Y luego, subió lentamente la ventanilla. ¡No! Grité, tratando de meter la mano por la rendija que se cerraba. Pero era demasiado tarde. El cristal se cerró herméticamente, dejándome atrapada en el desolado y aterrador bosque. Laura, en el asiento del copiloto, levantó la cabeza por fin y me miró. No dijo nada, pero las comisuras de sus labios se curvaron claramente en una sonrisa. Una sonrisa que nunca olvidaré. La sonrisa de una víbora que acaba de matar a su presa. Javier arrancó el motor, y el sonido resonó en el silencioso bosque, como una música que anunciaba la muerte. No tenía prisa. Dio marcha atrás un poco y luego giró lentamente. Quería que viera cómo se marchaban, que saboreara hasta el final el sentimiento de abandono y desesperación. La camioneta empezó a rodar, y las ruedas hacían un sonido de chas, chas sobre la grava. Me quedé de pie, aturdida, viendo cómo el coche se alejaba. Sus figuras, vistas a través del cristal trasero, se hicieron cada vez más pequeñas hasta desaparecer tras una curva del denso bosque. El sonido del motor también se fue apagando hasta desaparecer, y el bosque recuperó su silencio original. Ahora estaba sola en este lugar desolado. No me apresuré. Me senté junto a mi mochila y con calma saqué una botella de agua y un pañuelo. Limpié con cuidado las manchas de sangre de mi frente y mi cara. La herida no era profunda, era un simple rasguño causado por el golpe. Pero había servido de excelente apoyo para mi actuación. Luego, bebí un sorbo de agua para calmar mi garganta, que ardía de tanto gritar. Tenía que recuperar la calma absoluta. Lo que tenía que hacer a continuación requería una mente fría. Abrí la mochila y saqué el móvil que Javier había tirado dentro. Pulsé el botón para detener la grabación. Un archivo de audio de más de 15 minutos se guardó de forma segura. Contenía todo: los gritos, el forcejeo, las palabras amenazantes cuando me abandonaron y la risa cruel de Javier. Esta era la prueba más sólida, mi as en la manga. Imaginé que Javier y Laura estarían muy ufanos en ese momento. Creerían que lo habían conseguido, que me habían eliminado a la perfección. Pensarían que moriría de hambre, de sed, por las bestias salvajes o por el miedo. Lo habían calculado todo, pero se habían olvidado de una cosa. Me habían subestimado. Pensaban que seguía siendo la misma Sofía ingenua y débil de antes. La muñeca bonita que solo podía vivir dependiendo de los demás. No sabían que la muerte de Isabel me había cambiado para siempre. El dolor me había convertido en otra persona. Una persona que sabía calcular, que sabía aguantar y que sabía contraatacar. Su confianza ciega era su punto débil más letal. Creyeron en el mapa falso, creyeron en el atajo inexistente. Creían que se dirigían hacia un futuro de riqueza, pero en realidad estaban corriendo directamente hacia la trampa que yo había preparado. Ese camino no llevaba al romántico lago Esmeralda, llevaba a un lugar peor que el infierno. Me senté al borde del camino, apoyada en un gran árbol. Tenía que volver a evaluar la situación. No sabía exactamente dónde estaba, pero calculé que nos habíamos adentrado unos 5 o 6 kilómetros en este sendero de montaña. No había ni rastro de presencia humana a mi alrededor. El agua y los pocos aperitivos de mi mochila me darían para un día, como mucho. No podía esperar la muerte aquí. Recordé el plan que había trazado con Mateo. Él estaría rastreando mi posición en todo momento, pero mantendría una distancia de seguridad para no ser descubierto. Solo aparecería si yo enviaba una señal de socorro o si sentía que algo iba mal. La presencia de Mateo, en algún lugar, era mi única esperanza en este momento. Miré en la dirección en la que había desaparecido el coche de Javier y Laura. No sentía la más mínima preocupación por ellos. El odio superaba cualquier otra emoción. Solo sentía una fría satisfacción al pensar en lo que les esperaba. Corrían por lo que creían que era un atajo, pero en realidad era un callejón sin salida. El camino conducía a un puente colgante de madera, podrido desde hacía mucho tiempo, que cruzaba un abismo profundo y oscuro. El mapa falso que Mateo y yo habíamos creado estaba diseñado con gran precisión. Parecía un mapa de montañismo profesional, con símbolos y notas claras. Pero la ruta roja que estaban siguiendo estaba ingeniosamente desviada, sacándolos del sendero principal y adentrándolos en una zona aún más desolada y remota. No se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Me senté en silencio,
en la oscuridad que poco a poco cubría el bosque. Ya no era la misma Sofía de antes. No era la damisela débil que solo lloraba ante las dificultades. Las circunstancias me habían hecho fuerte. Me habían hecho tomar la justicia por mi mano por mi hermana fallecida. La oscuridad se tragó por completo el bosque. La noche aquí era densa y pesada, sin que pudiera filtrarse ni una sola luz de la ciudad. Solo la tenue luz de la luna se colaba entre las hojas, salpicando manchas plateadas sobre el suelo mojado. El canto de los insectos, el aullido lejano de algún animal y el crujido de una rama seca en algún lugar de la oscuridad se combinaban para crear una sinfonía salvaje, aterradora y fascinante. No encendí un fuego por miedo a atraer a las bestias. Simplemente me senté en silencio, apoyada en el árbol, tratando de que mi cuerpo no temblara de frío. La fina chaqueta era insuficiente para el frío de la noche en la montaña, pero el frío que me calaba hasta los huesos mantenía mi mente más clara que nunca. Supe que había llegado el momento de ejecutar el siguiente paso. Abrí la mochila con cuidado. Saqué el móvil, comprobé de nuevo el archivo de grabación y lo guardé en una bolsa impermeable. Luego, con una pequeña navaja multiusos, corté con cuidado el forro del fondo de la mochila. Apareció un bolsillo secreto que yo misma había cosido. Envuelto en una suave tela de terciopelo, había un objeto pequeño y sólido, un teléfono por satélite. Este era mi verdadero amuleto. El teléfono por satélite que les había mostrado despreocupadamente a Javier y Laura durante los preparativos del viaje y que luego Javier había robado a escondidas y guardado en la guantera del coche, era en realidad un modelo falso que había comprado en una juguetería. Sabía que Javier, con su carácter codicioso y precavido, querría controlar incluso el único medio de comunicación en caso de emergencia. Le tendí una trampa a propósito, y él cayó sin dudarlo. Pensó que tenía en sus manos la carta ganadora, pero no sabía que era solo una carta inútil. Sostuve el verdadero teléfono por satélite en mi mano. Su tacto frío y pesado me dio una extraña sensación de seguridad. Era un equipo profesional que podía conectarse directamente con los satélites en cualquier condición meteorológica, desde cualquier lugar. Era mi único salvavidas con el mundo exterior. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón que latía con fuerza. No llamé inmediatamente a Mateo ni a los equipos de rescate. Aún era demasiado pronto. Tenía que darles más tiempo a Javier y a Laura. Tiempo para que llegaran al final del camino equivocado, tiempo para que se dieran cuenta de la cruda realidad, y lo más importante, tiempo para que la desesperación devorara toda su esperanza. Me senté en la oscuridad, abrazando el teléfono por satélite. La camioneta debió de avanzar con dificultad por el accidentado camino de montaña durante unos 40 minutos más. El paisaje a su alrededor se volvió cada vez más desolado, los árboles más densos y apenas había rastro de presencia humana. La confianza inicial de Javier al volante probablemente se había reducido considerablemente, dando paso a la impaciencia y la irritación. El camino era mucho más duro de lo que pensaba, y el romántico lago Esmeralda que Laura había descrito aún no aparecía. Laura, sentada a su lado, ya no tenía una expresión ilusionada. Estaba en silencio, y de vez en cuando miraba por la ventana con preocupación. El silencio en el coche debió de ser pesado. Solo el rugido esforzado del motor y el sonido de las ramas secas arañando la carrocería debieron de sonar de forma espeluznante. Probablemente, en el fondo de sus mentes, ellos también empezaron a sentir que algo iba mal. Y cuando sus dudas llegaron al límite, un sonido seco y ominoso sonó desde el salpicadero. Bip, bip, bip. Ambos se sobresaltaron y miraron hacia abajo al mismo tiempo. El icono naranja con forma de surtidor parpadeaba amenazadoramente. El indicador de combustible se acercaba a la última línea roja. Su fortaleza móvil estaba a punto de quedarse sin vida. «Mierda, ¿por qué nos hemos quedado sin gasolina tan pronto?», debió de gritar Javier golpeando el volante. Esta mañana quedaba más de la mitad. El rostro de Laura, sentada a su lado, se habría puesto pálido. «¿Y ahora qué hacemos, Javier? Esto está desierto. ¿Dónde vamos a repostar?». El pánico comenzó a apoderarse de sus mentes. Javier debió de intentar tranquilizar a Laura, y a sí mismo. «Tranquila. Seguro que la carretera principal está cerca. Sigamos un poco más». Pisó el acelerador con más fuerza, intentando escapar de la trampa que se cerraba sobre ellos. Pero el coche solo avanzó unos cientos de metros más, y al tomar una curva, la escena que apareció ante ellos les arrebató la última esperanza. El sendero de montaña terminaba abruptamente. Frente a ellos no había una carretera principal, sino un puente colgante de madera derrumbado. Los trozos de cuerda podrida se balanceaban lánguidamente al viento, y debajo se abría un abismo profundo y oscuro. Habían llegado a un callejón sin salida. La cruda realidad asestó un golpe mortal a su psique. Habían sido engañados. Ahora,
El pitido de la reserva de combustible sonaba como una burla de la muerte. Estaban atrapados. Se miraron, y en sus ojos ya no había amor ni unidad, sino miedo y el comienzo del reparto de culpas. Javier debió de volcar toda su ira sobre Laura, gritando: «El lago Esmeralda, ¿dónde está tu puto lago Esmeralda? Me has matado». Laura ya no habría fingido ser débil. Le habría gritado de vuelta: «Es tu culpa. Fuiste tú quien decidió tomar este camino. No me eches toda la culpa a mí». Su discusión resonó en el silencioso bosque, pero no resolvió nada. El coche finalmente se apagó lentamente. El silencio se hizo. Estaban atrapados en una caja de metal fría, en un lugar desolado, sin salida. Su pesadilla acababa de empezar. El miedo pronto habría sofocado su ira. Se habrían dado cuenta de que discutir no servía de nada. Tenían que encontrar una forma de salir de allí. El móvil, claro, tenemos el móvil. Ese pensamiento debió de cruzar la mente de Javier como un rayo de esperanza. Sacaría su caro smartphone con manos temblorosas, pero la pantalla solo mostraría las frías palabras sin servicio. Lo intentaría una y otra vez. Lo apagaría y encendería, pero el resultado sería el mismo. Laura haría lo mismo con su móvil, pero solo obtendría frustración. Habían perdido por completo el contacto con el mundo exterior. La desesperación comenzó a consumirlos. Laura probablemente empezó a llorar. Lágrimas de miedo y de arrepentimiento tardío. ¿Y ahora qué, Javier? Vamos a morir aquí. Tengo mucho miedo. Pero entonces Javier debió de recordar algo de repente. Su rostro se habría iluminado. Espera. Todavía hay esperanza. El teléfono por satélite. Sofía. Ella tenía un teléfono por satélite. Rebuscaría en su mochila, pero no lo encontraría. Entonces recordaría que la había visto guardarlo en su propia mochila, pero su mochila la había abandonado él en medio del bosque. Otra oleada de desesperación. Pero no, recordaría otro detalle. Era un hombre precavido. No dejaría pasar algo tan importante. Ya me acuerdo. Esta mañana, cuando Sofía no miraba, se lo saqué a escondidas de su mochila y lo guardé en la guantera de mi coche. Javier lo habría dicho con voz triunfante. Se habría sentido orgulloso de lo listo que era, de cómo lo había calculado todo de antemano. Abriría la guantera apresuradamente y rebuscaría como un loco. Y finalmente lo sacaría. Un pequeño teléfono negro, de aspecto muy profesional, el tesoro que se había esforzado en robar. La esperanza surgió con fuerza. Estaban salvados. Javier pulsaría el botón de encendido con manos temblorosas. Esperaría a que la pantalla se encendiera, a que apareciera la señal de conexión con el satélite. Laura también contendría la respiración. Sin apartar la vista del teléfono. Pasaron 1, 2, 3 segundos, pero la pantalla seguía en negro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se enciende?, murmuraría Javier, pulsando el botón de encendido como un loco. Intentaría conectarlo al cargador, pero el coche ya no tenía batería. Sacaría la batería y la volvería a poner, pero seguiría sin funcionar. Y entonces se daría cuenta de algo. Este teléfono era demasiado ligero. Los detalles de la carcasa parecían un poco toscos. Abriría la carcasa de plástico con la uña. Dentro no había circuitos electrónicos complejos, ni chips sofisticados. Solo un espacio vacío y una pequeña pieza de metal pegada para darle peso. Era solo un modelo, un juguete. Su última esperanza se hizo añicos. La cruda realidad cayó sobre ellos como un martillo. Habían sido completamente engañados. La risa cruel de Javier cuando me abandonó en medio del bosque se habría convertido ahora en un grito desesperado y frenético. Habría tirado el teléfono falso por el acantilado. El sonido del plástico al romperse resonó en el espacio silencioso. Estaban completamente sin opciones. Solo quedaba la oscuridad, el miedo y la muerte que se acercaba lentamente. Con la noche, llegó un frío cortante, y sus cuerpos empezaron a pedir energía. Recordarían la nevera portátil que yo había preparado en la parte trasera del coche. Una pequeña chispa de esperanza se reavivó. Al menos tendrían agua para beber y algo de comida para aguantar. Javier abriría la puerta del coche y tantearía en la oscuridad hacia la parte trasera. Abriría el maletero y vería la familiar caja térmica azul. La abriría con expectación. Dentro, seguro que habría botellas de agua fría, unas latas de refresco y quizás hasta cerveza. Las cosas que habíamos comprado juntos en el área de servicio. Pero no. En la nevera no había ni una sola botella de agua. Solo unas cuantas bolsas de hielo derretidas y, envueltos descuidadamente en una bolsa de plástico, 5 trozos de carne de cerdo fresca. La carne todavía estaba roja,
y un poco de sangre se había filtrado, manchando el fondo de la caja y desprendiendo un olor a rancio y metálico. Javier se habría quedado atónito. ¿Qué es esto?, murmuraría. Lo recordaría. Ah, sí. En el área de servicio, yo había dicho que compraba un poco de carne de jabalí, mintiendo que la vendía a un lugareño, y había propuesto hacer una barbacoa por la noche. En ese momento, él y Laura habían estado de acuerdo en que era una buena idea. La decepción de no tener agua para beber se habría convertido rápidamente en un miedo mayor. El olor a sangre fresca en el bosque salvaje de noche, el intenso olor a sangre que emanaba del maletero del coche, era como una invitación a la muerte. Atraería a todos los carnívoros que cazaban en la oscuridad, el feroz jabalí con el que se habían cruzado durante el día, o quizás criaturas aún más aterradoras. Javier cerraría apresuradamente la tapa de la nevera, pero ya sería tarde. El olor a sangre se había extendido por el aire. Volvería temblando al coche y le contaría a Laura sobre el último regalo que les había dejado. Su miedo habría llegado al límite. El coche, que era su refugio seguro, se había convertido en una trampa mortal, una caja de metal llena de cebo. No se atreverían a salir, cerrarían todas las puertas a cal y canto y se sentarían en silencio en la oscuridad, escuchando atentamente cada movimiento del exterior. El susurro de las hojas, el crujido de una rama seca, cada sonido los haría sobresaltarse. Mirarían fijamente la densa oscuridad fuera de la ventana, imaginando ojos brillantes que los acechaban desde los arbustos. El tiempo pasaría dolorosamente lento. El hambre, la sed y el miedo los consumirían física y mentalmente. Se darían cuenta de que la muerte que habían planeado para mí, una muerte lenta y agónica, ahora se cernía sobre ellos. Habían cavado su propia fosa, y ahora estaban siendo enterrados vivos en ella. Esto era el karma, un castigo perfecto en cada detalle. Esperé en la oscuridad durante casi 2 horas. El rocío de la noche empezó a caer con fuerza, y el frío me calaba hasta los huesos. Supe que había llegado el momento. Javier y Laura seguramente habían saboreado cada etapa de la desesperación. Era hora de que yo levantara el telón del último acto de mi obra. Encendí con cuidado el teléfono por satélite. La pantalla se iluminó, mostrando las barras de señal al máximo. Una extraña sensación de poder me invadió, sabiendo que con este pequeño dispositivo podía decidir el destino de 2 personas. La primera llamada fue a Mateo. Sonó una vez y contestó al instante. Una prueba de que él también había estado esperando, preocupado. Diga, Sofía, ¿estás bien? Su voz era urgente. Respiré hondo, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. Estoy a salvo, todo va según el plan. ¿Dónde estás tú? Estoy en la cima de la colina oeste, a unos 3 kilómetros de tu posición. Te veo con los prismáticos. Ya he avisado a los equipos de rescate. Solo esperan tu orden. Bien, prepárate. En unos 45 minutos, ven a las coordenadas que te enviaré. Mantén la distancia. Ten cuidado de que no te vean antes de tiempo. Entendido. Ten cuidado. Lo sé. Colgué. Luego respiré hondo. Cerré los ojos y traté de revivir en mi mente todas las emociones de una víctima real. Miedo, pánico, desesperación y dolor. Tenía que actuar a la perfección. No podía haber ni un solo fallo. Marqué el número de emergencias. Después de unos segundos de tono, una voz tranquila y serena sonó al otro lado. Centro de emergencias, dígame. En ese momento rompí a llorar. Mi llanto fue un estallido lleno de pánico y dolor, que resonó en el silencioso bosque. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Tranquilícese, señora. Cálmese y dígame dónde está y qué ha pasado. La voz del hombre seguía siendo muy profesional. Traté de hablar entre sollozos. Me he perdido. No, mi novio. Discutimos. Él me ha abandonado en medio del bosque. Tengo mucho miedo. Aquí está oscuro y hace frío. Creo que voy a morir. Hice que mi voz sonara débil y entrecortada a propósito, como si estuviera agotada. ¿Sabe en qué zona se encuentra? ¿Ve algún punto de referencia? No lo sé. Solo hay árboles. Entramos por un sendero de montaña con un cartel de prohibido el paso. Di información vaga, muy lógica para la situación de alguien perdido y en pánico. ¿De acuerdo, señora? No cuelgue, por favor. Estamos rastreando su posición a través de la señal de satélite. ¿Está herida? La cabeza. Me he golpeado la cabeza contra el volante. Estoy sangrando. Y creo que me he torcido el tobillo. Me duele mucho. Seguí añadiendo detalles para aumentar el dramatismo de mi historia. Después de un momento, el hombre dijo: Hemos localizado su posición.
Un equipo de rescate saldrá inmediatamente. Intente mantenerse caliente y quédese donde está. No se mueva. Todo va a salir bien. Por favor. Dense prisa. Tengo mucho miedo. Terminé la llamada con el equipo de rescate. El silencio del bosque me envolvió de nuevo. Pero esta vez ya no era aterrador. Era el silencio de la espera. Me senté apoyada en el árbol, apretando la fina chaqueta contra mi cuerpo. El rocío de la noche se hizo más denso, y el frío se coló entre mi pelo, haciendo que la herida de mi frente palpitara ligeramente. Me la toqué suavemente, y sentí que la sangre empezaba a secarse. El dolor era real, pero no era nada comparado con el que debió de sufrir Isabel. Esta herida se convertiría en una prueba irrefutable que respaldaría mi historia. Hice cálculos mentales. La llamada había sido perfecta. Mi voz temblaba lo suficiente. La historia era lo suficientemente lógica y mi miedo parecía lo suficientemente real. Ahora solo tenía que esperar unos 15 minutos más para que llegara Mateo. Sería el primero en acercarse a mí para asegurarse de que todo estaba listo antes de que apareciera el verdadero equipo de rescate. El plan tenía que ejecutarse a la perfección, sin el más mínimo error. El tiempo pasaba lentamente, y cada minuto parecía una eternidad. El susurro de las hojas con el viento hacía que mi corazón diera un vuelco. Intenté respirar de forma acompasada, pero la tensión hacía que mi pecho subiera y bajara sin parar. No tenía miedo. Solo estaba preocupada. Preocupada de que un pequeño error pudiera echar por tierra todo el esfuerzo de Mateo y mío. Y entonces lo oí. Un sonido muy débil, casi imperceptible, de un motor acercándose. No era el estruendo de un vehículo de rescate profesional, sino el sonido silencioso y estable de un todoterreno. Las luces delanteras estaban apagadas, y el vehículo se movía con cautela en la oscuridad, como un leopardo acechando a su presa. El coche se detuvo a unos 50 metros de donde yo estaba sentada. Un hombre alto se bajó. Era Mateo. No corrió hacia mí, sino que caminó con paso rápido pero tranquilo. La tenue luz de la luna iluminaba su rostro anguloso, curtido por el sol y el viento. Después de la muerte de Isabel, había envejecido mucho. El dolor había grabado profundas arrugas en su frente. «Sofía, ¿estás bien?» Se arrodilló a mi lado, y su voz era ronca por la preocupación. Intenté sonreírle, pero las comisuras de mis labios estaban rígidas. «Estoy bien, solo muy cansada, Mateo». Mateo no dijo nada, abrió su mochila y sacó una manta térmica de un brillante color plateado y un pequeño termo. «Toma un poco de té de jengibre caliente». «Lo has hecho muy bien». Cogí el termo, y su calor se extendió por todo mi cuerpo a través de las palmas de mis manos. Bebí un pequeño sorbo, y el picante aroma del jengibre me picó en la nariz y casi me hizo toser, pero me despejó la mente. Mateo me envolvió con cuidado en la manta térmica. Vio la herida de mi frente y frunció el ceño. «¿Esa herida? ¿Es real?» Me pegó. Me golpeé contra el volante durante el forcejeo. Mi voz se volvió fría, sin emoción alguna. Esto no estaba en los cálculos, pero hace que todo sea más realista. Los ojos de Mateo se inyectaron en sangre. Apretó los puños. «Perfecto. Hará que tu historia sea más creíble. El equipo de rescate llegará en unos 30 minutos. A partir de ahora, tienes que ser una víctima en estado de pánico extremo. ¿Entendido? Solo pánico, miedo y agotamiento». Asentí. «Lo sé. Tienes que temblar. Tienes que llorar en cuanto los veas. No digas nada de Isabel, ni de nuestro plan. Solo eres una pobre chica abandonada por su novio, herida y asustada de las bestias salvajes». Me dio instrucciones detalladas, hasta el más mínimo detalle. «Lo recordaré. Tengo que irme». Se levantó. «No puedo estar aquí cuando lleguen. Estaré observando todo desde unas coordenadas seguras cercanas. Cuando te trasladen a un lugar seguro, yo me encargaré del resto». Puso una mano en mi hombro y lo apretó ligeramente. Era el único calor y apoyo que tenía en esta solitaria batalla. Mateo se dio la vuelta y desapareció rápidamente en la oscuridad. El sonido del motor volvió a oírse débilmente y luego se apagó. Volví a quedarme sola en el frío bosque. Pero esta vez, ya no esperaba sin esperanza. Me apreté la manta térmica y temblé. Estaba esperando a mis salvadores. La mayor representación estaba a punto de comenzar. 30 minutos después de que Mateo se fuera, 30 minutos que parecieron una eternidad, empecé a oír los sonidos que esperaba. El estruendo de motores de vehículos a lo lejos, no uno, sino varios. Potentes faros se proyectaban directamente hacia el cielo, rasgando la densa oscuridad del bosque. Y luego, el sonido de un megáfono resonó, rebotando en los acantilados y creando un eco espeluznante. «Hola, ¿hay alguien ahí? Somos el equipo de rescate.
Señorita Sofía, ¿nos oye? Por fin, era hora de actuar. Respiré hondo, dejando que el frío que me calaba hasta los huesos se apoderara de mi cuerpo. Reuní todo mi miedo, mi odio y mi cansancio en mi garganta, y rompí a llorar. Un llanto sollozante y desesperado. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡No me abandonen, socorro! Mi voz era débil, ronca de tanto gritar, pero lo suficientemente fuerte como para superar el sonido del viento. Las luces de varias linternas se centraron inmediatamente en mi dirección. Vi al menos a 5 o 6 personas corriendo hacia mí. Llevaban los uniformes naranjas fluorescentes del equipo de rescate, y parecían dioses descendidos a este bosque infernal. «Dios mío, la hemos encontrado. Está aquí», gritó una voz. El primero en llegar, probablemente el jefe, se arrodilló a mi lado. Encendió la linterna de su casco y me apuntó directamente a la cara. La luz deslumbrante me hizo entrecerrar los ojos. Estaba segura de que mi aspecto en ese momento era lamentable. El pelo revuelto, pegado con sangre y barro, el rostro pálido y cubierto de lágrimas, y el cuerpo temblando violentamente dentro de la manta térmica plateada. ¿Es usted la señorita Sofía? Hemos recibido su señal de socorro. Ya está a salvo. No dije nada, solo extendí la mano y le agarré el brazo con fuerza, como un náufrago que se aferra a un salvavidas. Tengo mucho miedo. Frío. Ayúdenme, por favor. Tranquila. Ya está a salvo, dijo con voz tranquilizadora. Equipo médico. Por aquí. Comprobad el estado de la víctima. Otra persona con una gran bolsa de primeros auxilios se acercó rápidamente. Limpió con cuidado las manchas de sangre de mi frente con una gasa. La herida no es profunda, pero es bastante larga. Habrá que darle puntos. ¿Qué ha pasado? Llorando, conté la historia que había preparado. Mi voz era entrecortada y estaba llena de agravio. Es mi novio. Javier. Discutimos. Solo porque cantaba un poco alto. Se enfadó, forcejeamos y me golpeé la cabeza contra el volante. Y luego me sacó del coche. Tiró mis cosas. Él y mi amiga Laura. Se fueron en el coche. Me abandonaron aquí. El rostro del jefe de rescate se endureció. Apretó los dientes. ¿La abandonó en esta zona prohibida, con una herida sangrante en la cabeza? Es increíble. Eso es inhumano. La ira en su voz era exactamente lo que quería. Había conseguido sembrar en sus mentes la imagen de un hombre cruel y una amiga cómplice. ¿No se ha hecho daño en ningún otro sitio?, continuó el médico. Gemí. Sí. Cuando me empujó y caí, creo que me torcí el tobillo. Me duele tanto que no puedo levantarme. De acuerdo. La sacaremos de aquí inmediatamente. Me tumbaron con cuidado en una camilla de rescate profesional y me cubrieron con varias mantas gruesas para mantenerme caliente. Mientras me transportaban, vislumbré el cielo nocturno entre las hojas. Sentí un extraño alivio, pero no era el alivio de una víctima recién rescatada, sino el de una vengadora que había concluido brillantemente su obra. Casi al llegar al vehículo de rescate, oí al jefe hablar por la radio. Su voz resonó alta y clara. Víctima Sofía localizada. Estado estable pero en pánico y agotada. Traumatismo craneal y posible lesión en la pierna. Se confirma que fue abandonada por su novio en las coordenadas X. Se inicia la búsqueda de los otros dos, Javier Pérez y Laura García. Se desplazan en una camioneta pickup negra, matrícula Y. Se estima que se adentraron en la zona prohibida del Puente del Diablo. Repito, se adentraron en la zona prohibida del Puente del Diablo. La ambulancia me llevó directamente a la sede de la guardería forestal cercana. Era una pequeña pero robusta cabaña de troncos, situada al borde del bosque, que brillaba intensamente en la oscuridad de la noche. El intenso olor a café y el aroma a pino húmedo que emanaba de ella daban una extraña sensación de seguridad y calidez. Me llevaron a una pequeña habitación con una cama y una chimenea crepitante. La enfermera de la guardería ya estaba allí, esperándome. Limpió suavemente mi herida y me dio puntos con cuidado. Por suerte la herida no es profunda, señorita, dijo con voz compasiva. ¿Ha pasado mucho miedo? Ya está a salvo. No dije nada, solo asentí, manteniendo una expresión ausente y agotada. Después de cambiarme a ropa seca y tomar una taza de té de jengibre caliente, sentí que mi cuerpo se recuperaba gradualmente, pero no podía relajarme. Un momento después, entraron el jefe de rescate y un hombre uniformado que parecía ser el jefe de la guardería forestal. Ambos tenían una expresión muy seria. «Señorita Sofía, ¿se encuentra un poco mejor?», preguntó el jefe de la guardería con voz baja y cálida. «Lamentamos mucho lo que le ha ocurrido, pero ahora necesitamos que nos cuente todo de nuevo, con mucho detalle y precisión».
Este es un asunto muy grave. Asentí. Mis ojos seguían enrojecidos, en parte porque me los había frotado a propósito. Miré a los dos hombres de mediana edad, de aspecto fiable, y empecé mi relato. Como si reviviera una pesadilla, conté todo lentamente, con dolor. Hablé del viaje, de las pequeñas discusiones que Javier había provocado a propósito. Hablé de cómo Laura insistió en cambiar de sitio, de cómo Javier se enfadó por el ruido de mi teclado. Hablé del mapa que Javier y Laura habían preparado, de cómo insistieron en tomar el atajo a pesar del cartel de prohibido y de mis advertencias. Hablé de cómo el jabalí que cruzó el camino me había asustado. Hablé de la ira injustificada de Javier por mi canción. Y finalmente, hablé del forcejeo, de la bofetada y del momento en que me sacaron del coche y me abandonaron en medio del bosque desolado. Le supliqué, dije entre sollozos, y las lágrimas volvieron a brotar. Le dije que tenía miedo. Le rogué que no me abandonara, pero él y Laura solo me miraron. Él incluso sonrió. Se burló de mí y se fueron en el coche, dejándome allí. Al oír mi historia, el jefe de la guardería golpeó la mesa con la mano. El sonido seco de la madera resonó. Bestias. Es increíble. Dejar a una mujer herida en medio de esta zona prohibida. Eso ya no es una discusión. Es poner en peligro la vida de otra persona deliberadamente. Es un delito. El jefe de rescate también negó con la cabeza, con expresión de indignación. El camino que describe es exactamente el que lleva al Puente del Diablo. Es un callejón sin salida. No hay escapatoria. ¿Qué lago romántico va a haber allí? Solo un profundo acantilado. ¿Es que ellos tampoco conocían bien el camino? Negué con la cabeza, con una expresión inocente y confusa. No lo sé. Yo les dije que no fuéramos. Pero Javier dijo que él y Laura lo habían investigado muy bien, que era una ruta secreta de montañeros, rápida y bonita. Los dos hombres se miraron. En sus ojos había compasión por mí y desprecio por Javier y Laura. Confianza estúpida. Se han buscado la muerte ellos solos, murmuró el jefe de la guardería. Levantó el teléfono de su escritorio y marcó un número con determinación. Diga, sala de control, movilicen a 2 equipos más, con equipo de escalada y de búsqueda nocturna completos. Adéntrense en la zona del Puente del Diablo. Hay 2 personas desaparecidas allí dentro. Iban en una camioneta pick-up negra. Es muy probable que se hayan quedado sin gasolina o hayan tenido un accidente. Hay que encontrarlos antes de que amanezca, o podría ser demasiado tarde. Colgó el auricular, se giró hacia mí y suavizó la voz. Señorita, lo ha hecho muy bien. Ha sido muy valiente. Ahora descanse. Está a salvo. Ellos. Se lo han buscado. Agaché la cabeza para ocultar la fría sonrisa que amenazaba con aparecer en mis labios. Fingí temblar. Señor. Ellos. ¿Estarán bien? A pesar de todo. Él. El jefe de la guardería suspiró. Me puso una mano en el hombro y me dio unas palmaditas. Es usted demasiado buena, señorita. Debería preocuparse por usted misma. Ha sobrevivido de milagro. A esas personas, les pase lo que les pase, se lo han buscado. Asentí y me acurruqué en la cálida manta. Sí, se lo han buscado ellos. Permanecí 2 días en la guardería forestal. No me dejaron marchar. En parte porque era la testigo más importante del caso, y en parte porque estaban sinceramente preocupados por mi seguridad y mi estado mental. Me trataron como a una familia. La enfermera de la guardería y la esposa del jefe no paraban de prepararme caldos y tés de jengibre. Se sentaban a mi lado y me contaban historias triviales para que olvidara la pesadilla que había vivido. Yo seguí interpretando a la perfección el papel de la pobre víctima, todavía en estado de shock y miedo. Durante esos 2 días se enviaron continuamente equipos de rescate. El estruendo de los vehículos especiales y el sonido de las radios no cesaban. Toda la guardería forestal estaba sumida en una atmósfera de urgencia y tensión. Mateo me enviaba mensajes en secreto a través de una aplicación de mensajería segura que habíamos instalado previamente. El equipo de búsqueda ha encontrado el coche. Solo unas pocas palabras, pero mi corazón latió con fuerza. El telón estaba a punto de caer. En la mañana del segundo día, el jefe de la guardería vino a verme. En su rostro, la ira del día anterior había sido reemplazada por un aspecto terriblemente cansado y pálido. Sus ojos estaban hundidos, y tenía los vasos sanguíneos rojos por la falta de sueño. Señorita Sofía, me llamó con voz ronca. Los hemos encontrado. Levanté la cabeza, tratando de mostrar una expresión de esperanza y preocupación. ¿De verdad? ¿Dónde están, señor? ¿Están bien? El jefe de la guardería negó lentamente con la cabeza, y su mirada no se atrevía a mirarme directamente. Lo lamento mucho. Tiene que prepararse.
Tiene que venir con nosotros al hospital comarcal para identificar los cuerpos. La palabra identificar cayó como un martillo. Sabía lo que significaba. Me tapé la boca con las manos y las lágrimas brotaron. No. No puede ser. Está bromeando, ¿verdad? No puede ser. Lo siento, señorita, dijo el jefe de la guardería con voz compungida. No me llevaron al lugar de los hechos. Afortunadamente, no tuve que presenciar esa escena. Me llevaron al hospital comarcal. Era un pequeño centro médico que también tenía una fría morgue. El aire estaba impregnado de olor a desinfectante, dando una sensación sofocante y desoladora. El jefe de la guardería y un oficial de policía ya me estaban esperando allí. No me hicieron entrar en la sala de autopsias. Señorita Sofía, empezó el oficial con voz pesada. La escena era realmente espantosa. No podemos dejar que lo vea usted misma. Sería un trauma para toda la vida. En su lugar, le mostraremos los efectos personales que se encontraron en el lugar. A pesar de que estaba preparada, no pude evitar temblar. ¿Qué? ¿Qué ha pasado exactamente? El oficial respiró hondo y empezó a relatar lo que había informado el equipo de rescate. Encontraron la camioneta pickup atrapada al final de un callejón sin salida, justo antes del acantilado del Puente del Diablo. Tal como esperaba, el coche estaba completamente sin gasolina. Las puertas estaban cerradas por dentro, pero la ventanilla del conductor estaba rota en 1000 pedazos desde fuera. Parecía que habían estado muy desesperados. El oficial continuó. Encontramos un teléfono por satélite falso y destrozado al pie del acantilado. Y lo más terrible. Dudó, como si le costara decirlo. Susurré. Encontramos una nevera portátil en el maletero. La tapa estaba abierta de par en par, y dentro, en lugar de comida o agua, solo había unos trozos de carne de cerdo fresca que empezaban a oler. El olor a sangre parece que atrajo a una gran manada de jabalíes. Las huellas alrededor del coche indican que hubo un ataque muy violento. Hay marcas de embestidas y arañazos frenéticos en el coche. Fingí horror y me tapé la boca con la mano. Dios mío, esa carne. La compré yo. Para hacer una barbacoa por la noche. No lo sabía. El oficial asintió con compasión. Eso fue una trágica coincidencia. Las dos víctimas parece que intentaron aguantar dentro del coche, pero las bestias eran tan feroces que rompieron la ventanilla. En un estado de pánico, las dos víctimas intentaron huir al exterior, pero no lo consiguieron. No especificó cómo no lo consiguieron, pero pude imaginar que la escena habría sido peor que el infierno. Encontramos los cuerpos. Bueno, sus restos, no muy lejos del coche. ¿Podría confirmar si estos son sus efectos personales? Abrió una bolsa sellada y colocó con cuidado sobre la mesa varios objetos, limpios pero todavía con restos de tierra y sangre seca. Un reloj de hombre con el cristal roto y la correa rota. Era el que le había regalado a Javier por su cumpleaños. Un collar de plata con un colgante en forma de corazón abollado era el que Laura nunca se quitaba. Y una cartera de cuero de hombre con el DNI de Javier Pérez intacto. Miré fijamente los objetos. En su día, fueron símbolos de amor y amistad. Ahora, eran la prueba de una muerte miserable, de un castigo merecido. Las lágrimas brotaron de mis ojos, y ya no pude contenerlas. Pero esta vez, no eran lágrimas de hipocresía. Eran lágrimas por Isabel, por mí misma, por mi juventud destrozada por el engaño y la traición, y por el final de una larga pesadilla. Sí, son ellos. Son de Javier y de Laura. Y me derrumbé sobre la mesa, llorando con los hombros temblando. Después de completar todos los procedimientos de identificación, salí del hospital comarcal en una tarde gris. El jefe de la guardería y el oficial de policía me consiguieron un coche para que me llevara a la ciudad. Querían garantizar mi seguridad absoluta. Me consideraban una víctima que había sobrevivido milagrosamente a una terrible tragedia. Una pobre chica que había perdido a su prometido y a su mejor amiga en un trágico accidente, y que casi se convierte ella misma en una víctima. El caso se cerró como la muerte de las dos víctimas, Javier Pérez y Laura García, por el ataque de animales salvajes en una zona prohibida, después de entrar sin autorización en un camino sin salida y quedarse sin combustible. Nuestra trágica historia no tardó en aparecer en los periódicos locales. Jóvenes amantes. Trágica muerte durante un viaje. El viaje del destino y la chica que sobrevivió milagrosamente. La gente empezó a murmurar. Algunos criticaron la imprudencia de Javier y Laura por entrar en la zona prohibida, pero la mayoría lamentó y se compadeció de los jóvenes que habían perdido la vida injustamente. Sentían pena por ellos. Sentada en mi apartamento, leí los comentarios llenos de compasión.
Mi corazón estaba frío como el hielo. ¿Lamentarlo? No se lo merecían. Eran asesinos. Simplemente, su plan había fracasado y habían pagado el precio de su propio crimen. La compasión que el mundo me mostraba era el mayor insulto para el espíritu de Isabel. Ella había muerto injustamente, y sus asesinos recibían las lágrimas de la gente. No podía aceptarlo. Me reuní con Mateo en una pequeña cafetería escondida en un callejón tranquilo. Mateo estaba más delgado, y sus ojos estaban hundidos. La búsqueda y los procedimientos posteriores lo habían agotado. Nos sentamos en silencio durante un rato. Solo la música suave y el aroma a café tostado flotaban en el ambiente. La gente los está lamentando. Rompí el silencio, con la voz ronca. Mateo removió ligeramente su café solo y miró por la ventana. La compasión del mundo es barata, Sofía. No conocen la verdad. Solo ven una muerte miserable. Pero no ven la maldad que los llevó a esa muerte. Entonces le miré directamente a los ojos. Tenemos que contarles la verdad. Le entregué a Mateo un pequeño USB. Contenía el archivo de grabación que había conseguido arriesgando mi vida. Lo he guardado con cuidado. Creo que ha llegado el momento. Mateo cogió el USB, y su mano se cerró con fuerza. No dijo nada, solo asintió. No necesitábamos más palabras, nos entendíamos. Esa noche, Mateo no subió el archivo de grabación directamente a las redes sociales. Sabía cómo hacer las cosas de forma más inteligente. Envió el archivo de forma anónima a varios periodistas, a blogueros de investigación de renombre, a personas que siempre ansiaban la verdad y tenían una gran influencia en las redes sociales. En solo un día, Internet explotó. El archivo de grabación no se publicó solo como audio, sino también con una transcripción cuidadosa, palabra por palabra, frase por frase. La gente lo escuchó todo. Oyeron mis gritos de súplica, oyeron los insultos y la bofetada de Javier. Y lo más importante, oyeron su voz fría y cruel. Que te sanes bien aquí sola. Buena suerte. Su burla, el sonido de la ventanilla subiendo, y mi silencio desesperado después. El archivo de grabación de más de 15 minutos pintaba un cuadro completamente diferente, una verdad espantosa, oculta tras el lamentable accidente. Ya no era un viaje peligroso, era un plan de asesinato meticulosamente calculado. Simplemente, la víctima había sobrevivido milagrosamente, y los culpables habían muerto en su lugar. Los titulares de los periódicos cambiaron de inmediato. De trágico accidente a la espantosa verdad tras el viaje al Puente del Diablo, novio y amiga abandonan deliberadamente a una mujer en un bosque prohibido. Los medios sensacionalistas fueron aún más directos. Se filtra la grabación de la pareja malvada que fracasó en su plan de asesinar a la novia y robar su fortuna. La indignación pública ardió con furia. Miles, decenas de miles de comentarios inundaron cada artículo y publicación. La gente ya no lamentaba a Javier y a Laura. Los llamaban demonios, bestias con piel humana. Mateo me dijo que se pasó toda la noche leyendo los comentarios. No puedo creerlo. ¿Cómo puede haber gente tan cruel y malvada en el mundo? Resulta que esa chica, Sofía, era la verdadera víctima. ¿Qué habrá pasado? Herida y abandonada en el bosque, teniendo que enfrentarse sola a las bestias salvajes, solo de imaginarlo es horrible. Al oírla llorar y suplicar en la grabación, no pude evitar llorar. ¿Ese novio? ¿Se rió? Es un demonio. ¿Atacado por jabalíes? No fue un accidente, fue el karma. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El cielo tiene ojos. Los comentarios de extraños, su indignación, fueron inesperadamente un bálsamo para las heridas de mi corazón. La justicia que buscaba finalmente había llegado, no en un tribunal, sino en el tribunal de la conciencia social. Pero Mateo no se detuvo ahí. Cuando la indignación pública alcanzó su punto álgido, decidió dar el golpe de gracia final. Era el video de la cámara del salpicadero de su todoterreno. Tal como había prometido, nos había seguido en secreto, manteniendo una distancia de seguridad. Su cámara no pudo grabar toda la pelea dentro del coche, pero captó el momento más importante. El video, con mi cara cuidadosamente pixelada, se publicó de forma anónima en Internet. En él se veía claramente cómo la camioneta se detenía. La puerta del conductor se abría y Javier bajaba y caminaba. Me sacaba bruscamente del coche y me tiraba al suelo. El video también mostraba cómo tiraba mi mochila y cómo yo me arrastraba desesperadamente para agarrarle la pierna. Lo más claro era cómo me apartaba fríamente y subía al coche, y la sonrisa burlona de Laura a través de la ventanilla antes de abandonarme en el suelo. Este video, combinado con el archivo de grabación, se convirtió en una prueba irrefutable, cerrando la puerta a toda duda.
Ya nadie podía defender a Javier y a Laura. Estaban muertos, pero su muerte no les trajo la paz, sino el desprecio eterno del mundo. Según oí, las familias de Javier y Laura tuvieron que cargar con todo. Los padres de Javier, que siempre habían estado orgullosos de su hijo inteligente, ahora no se atrevían a salir de casa. Eran señalados por los vecinos, maldecidos por el mundo como la casa de los hijos del diablo. Los padres de Laura también sufrieron. No podían creer que su hija buena y dulce pudiera hacer algo tan terrible. La policía también reabrió la investigación tras la publicación de las pruebas, pero la conclusión final no cambió. La causa de la muerte fue el ataque de animales salvajes. Solo que esta vez, en el expediente del caso se añadió el detalle: la víctima falleció mientras intentaba huir de la escena después de llevar a cabo un acto con la intención de dañar deliberadamente a otra persona. Pero todo se calmó pronto. Los nombres de Javier, Laura, Sofía, el Puente del Diablo, fueron desapareciendo gradualmente de los periódicos, reemplazados por otras noticias de actualidad. La opinión pública era como una inundación. Llegaba rápido y se iba rápido. Lo que me quedó fue un enorme vacío en el alma. La tormenta había pasado, pero se había llevado todo, lo bueno y lo malo, el amor y el odio. Empecé a reorganizar mi vida. Vendí el lujoso apartamento que, aunque falso, estaba lleno de recuerdos con Javier. Ya no podía respirar en ese ambiente. Cada rincón, cada objeto, parecía recordarme el cruel engaño. También presenté mi dimisión en la empresa. Ya no podía trabajar en un lugar donde había tenido que llevar una máscara durante más de un año, actuando con la misma amiga que me había traicionado. Necesitaba un nuevo comienzo, una ruptura total con el pasado. Mateo vino a verme. Me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer ahora? Negué con la cabeza, mirando al vago horizonte. No lo sé, Mateo. Solo estoy muy cansada. La verdad es que la venganza era algo extraño. La gente la persigue, pensando que al alcanzar su objetivo sentirá satisfacción y paz. Pero cuando todo terminó de verdad, cuando el enemigo pagó por sus pecados, no sentí ninguna alegría, solo vacío. La llama del odio que me había mantenido viva durante los últimos 2 años se había extinguido. Ahora no sabía a qué aferrarme. Me di cuenta de que este plan de venganza no era solo para obtener justicia para Isabel, sino también para mí misma, para la Sofía ingenua y confiada que ellos habían matado. Decidí irme de la ciudad por un tiempo. Necesitaba irme, respirar otro aire. Hice la maleta. Solo unas pocas prendas sencillas. Vendí todos los artículos de lujo que había usado para estimular su codicia. Ahora solo me daban asco. Fui a la estación de tren y compré un billete de ida a un pueblo costero desconocido. Un lugar donde nunca había estado, donde nadie me conocía. Antes de irme, me corté el pelo largo que Javier decía que era bonito. Me miré en el espejo. Una chica con un corte de pelo corto y con personalidad. La mirada estaba un poco cansada, pero mucho más serena. Mateo vino a despedirme. Estuvimos juntos en silencio en el andén abarrotado. Sonó la bocina del tren, anunciando la inminente salida. ¿Cuándo volverás?, preguntó Mateo con la voz un poco quebrada. No lo sé. Cuando sienta que estoy lista para empezar de nuevo, entonces volveré. Cuídate mucho, Mateo, y cuida de Isabel por mí. Lo haré. Me acarició suavemente el pelo, como siempre hacía Isabel. Isabel estaría orgullosa de ti. Pero ella querría que fueras feliz, Sofía. No dejes que el odio entierre el resto de tu vida. Asentí e intenté sonreír. Lo sé. Lo intentaré, Mateo. Subí al tren. Las puertas se cerraron lentamente, separándome de la ciudad llena de recuerdos dolorosos. El tren empezó a moverse lentamente, pasando por paisajes familiares. Observé cómo todo se alejaba hasta convertirse en una mancha borrosa. Había atravesado el infierno, y ahora estaba volviendo. No sabía a dónde me llevaría el camino, pero al menos había dado el primer paso. En el vagón, empecé a oler el salitre del mar. Un nuevo comienzo no parecía tan malo. Un año después, volví. La ciudad seguía igual, ruidosa, vibrante y ajetreada. El tráfico seguía siendo un caos en hora punta, y los rascacielos seguían apuntando al cielo, pero yo había cambiado. Un año en el pueblo costero, escuchando las olas todos los días, respirando el aire salado cada día, había limpiado muchas cosas. La ira, el odio y el vacío dentro de mí parecían haberse ido con el mar, dejándome un alma extrañamente serena. Volví sin una gran razón, simplemente porque sentí que era el momento. Lo primero que hice fue comprar un ramo de lirios blancos. Eran las flores favoritas de Isabel. La flor de la pureza y la nobleza, como ella misma. En una tarde de finales de otoño, conduje hasta el cementerio. La tenue luz dorada del sol cubría las tranquilas lápidas como una fina capa de miel.
El aire era increíblemente silencioso. Solo se oía el sonido del viento entre los viejos pinos. Encontré la tumba de mi hermana. La foto en la lápida seguía teniendo la misma sonrisa radiante de aquel día, la sonrisa que una vez había calentado mi oscura vida. Coloqué con cuidado el ramo de flores, me senté a su lado y me apoyé en la lápida. «Isabel, he vuelto», susurré, como si ella estuviera sentada a mi lado. No traje nada del pasado, ni viejos recortes de periódico, ni archivos de grabación, ni imágenes de su miserable muerte. No quería que su oscuridad ensuciara el tranquilo descanso de mi hermana. «Todo ha terminado, hermana», dije con voz ligera. No dije me he vengado, solo dije todo ha terminado. Porque para mí ya no era una venganza. Era solo una página de un viejo libro lleno de sangre y lágrimas que tenía que cerrar. Y lo había hecho. Me senté allí durante mucho tiempo, hablándole del pueblo costero, de las olas blancas, de los niños pescadores de piel morena que sonreían como el sol. Le hablé de mis planes. Que con el dinero de la venta del apartamento, abriría una pequeña floristería, una floristería con su nombre. Quería vivir una vida normal y tranquila, rodeada del aroma de las flores todos los días, como ella hubiera querido. Mientras estaba absorta en mi relato, apareció una figura familiar. Era Mateo. También llevaba un ramo de crisantemos en la mano. Se sorprendió un poco al verme, y luego sonrió con alivio. «¿Cuándo has llegado?» «Esta misma mañana». Dejó su ramo junto al mío. Los dos hermanos volvimos a estar juntos en un silencio familiar. Mateo había cuidado muy bien de la tumba de mi hermana en mi ausencia. «¿Vas a quedarte?» rompió el silencio. Negué con la cabeza, mirando el atardecer. «Todavía no lo sé, Mateo. Solo quería verla a ella primero». No hablamos de Javier ni de Laura. Sus nombres ya no merecían ser mencionados. Su destino no lo había decidido yo, sino sus propias elecciones. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Yo solo fui la persona que les entregó la pala. La profunda fosa para enterrar sus propias vidas la cavaron ellos mismos. El sol se fue poniendo lentamente tras las lejanas montañas, dejando hermosos rayos de luz naranja y púrpura en el cielo. Una sensación de paz, de verdadera liberación, se extendió por mi pecho. Había superado los días más oscuros de mi vida, había vadeado el fango del odio. Ahora, podía mantenerme firme, con muchas cicatrices pero con un corazón completamente sereno. Me di la vuelta y caminé hacia el atardecer. La luz del crepúsculo iluminaba el camino por delante. Un nuevo camino, libre de las cargas del pasado, me estaba esperando. Muchas gracias por su atención, y nos vemos en la próxima historia. Adiós.